Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos predicando desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy continuamos la tercera parte del tema, pero muy candente, el tema que se llama diezmo u ofrenda. Tercera parte. Y diríase como cuando hay una saga, ¿verdad? Y continúa el gran dilema en la iglesia evangélica. Hoy continuaremos con la parte 3. Da la impresión de que el tema no tiene mucha importancia, así daría la impresión, pero deberíamos de analizar la parte 2, en el que menciona, entre otras cosas, para qué, o sea, la persona que prefiere diezmar, y si prefiere diezmar, se preguntaba en el video del miércoles pasado, del 2 de agosto, decía, ¿diezma usted correctamente? Tal como dice la Escritura, ¿diezma correctamente? Y si no lo hace, de diezmar correctamente, ¿no cree que estaría engañándose? Y al querer engañarse a usted mismo, pues tampoco habría que pretender engañar a Dios. Bien, esa fue una parte de ese tema. La otra parte era esta misma. También se hacía la pregunta, bien, si usted no diezma, pues entonces obvio, ofrenda, ¿verdad? Y si ofrenda, lo hace correctamente, quitándose con ofrendar quizás el peso del diezmo y suavizarlo como ofrenda, y si cuando lo da como ofrenda, lo da exactamente como su corazón se lo ha dicho, como Dios seguramente le pone en su corazón y en su pensamiento la forma como debe de ofrendar. Bien, hoy veremos diezmar u ofrendar. ¿Cuál es lo que debe de hacer la iglesia? En la parte 1 y 2 de este tema nos dedicamos a explicar detenidamente que en el Antiguo Testamento Dios, por medio de sus profetas, por medio de Moisés, y luego por sus leyes que están en Levítico, en Deuteronomio y en el libro de Números también, nos dieron una serie de informaciones en donde se dice que el diezmo era obligatorio de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, hoy nos enfocaremos el mismo tema, o sea, diezmar u ofrendar, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, es decir, para la iglesia. Muy bien, busque usted conmigo, por favor, Lucas, capítulo 18. Versículo 10, dice la escritura: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fíjese bien. El fariseo, judío, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. También era judío, pero al decir publicano lo consideraban muy pecador. Y aquí viene: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
O sea, se estaba justificando delante de Dios. Bien, ¿cómo es que este hombre se estaba justificando delante de Dios? ¿Cómo? ¿Y por qué? Bien, aquí en esta parábola que Jesús está contando, aparece de forma explícita, bien explícita, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Pero quien está hablando del diezmo es un fariseo judío. Y fíjense que el otro judío, que no es fariseo, o sea, fariseo que es religioso, pues, era publicano, era pecador. Así se, oiga la comparación que hacía esto. Porque fíjese que si usted lee nuevamente el principio del texto, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Al templo de los judíos. En el templo de los judíos no podían entrar ninguno que no lo fuera de la raza, que no fuera hebreo, que no fuera israelita. No podían entrar. No se olviden que judío es la religión. Entonces dice, uno era fariseo, era religioso, y el otro publicano, bien clarito. El fariseo, y vuelvo otra vez a explicarlo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Estaba orando, pero él estaba de sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya él, religioso, ya se clasificaba como de los buenos. Imagínense, era religioso de los buenos, no era como el otro. Y dice así, como los otros hombres, ladrones, y después, injustos, caramba, adúlteros, ni aún como este publicano. Ok, mire, ese hombre era el puro santo, ahí orándole al Señor, clasificándose él como buenísimo, y el otro publicano como adúltero, como ladrón, como injusto. Él era el buenísimo. Y oiga aquí, ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Muy bien. Para su información, esta parábola tiene abundante riqueza acerca de la doctrina de la justificación por la fe. O sea, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ilustra a perfección la manera como un pecador que carece en absoluto de justicia personal es declarado justo delante de Dios en un solo instante, por medio de un acto de arrepentimiento. Esto se refiere al publicano. Se arrepintió. La parábola va dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia, como usted lo acaba de leer. Tal confianza en la justicia inherente de uno mismo, de él mismo, es una esperanza que condena. Porque la justicia humana, incluso la justicia del fariseo más devoto, como ese que estaba ahí, está a una distancia infinita del parámetro divino de justicia. Las escrituras, hermanos, enseñan sin excepción, o sea, igual para todos, sin excepción alguna, que los pecadores son justificados, dice, tan pronto la justicia perfecta de Dios es imputada a su favor. Y solo con base a esta verdad de que solo el único que justifica es Dios, pudo salvarse este publicano, al igual que cualquiera otro ser humano. A ver, que estamos viendo que la gente se justifica por sus obras. Yo hago cosas buenas, soy bueno, y como hago cosas buenas me voy al cielo. No, nadie se va al cielo por buenas obras. Nadie se salva por buenas obras. Si lo han engañado diciéndole que por sus buenas obras usted obtiene la salvación, lo están engañando. La salvación
la da Dios por medio de Jesucristo por gracia, por misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve usted? Así que si le han estado diciendo que por hacer buenas obras se va a salvar, o que por hacer buenas obras usted va a recibir gran recompensa de Dios, no es así. Vámonos nuevamente a lo que teníamos en lectura. Entonces, ya comprobamos, hermanos míos, de que solo una vez aparece diezmo, así, implícito, en el Nuevo Testamento y aplicándose, pues, es lo que estamos diciendo. En el Nuevo Testamento se aplica. Y hemos buscado por acá donde haya una instrucción para la iglesia para dar diezmo. No existe ninguna, fíjese. No lo he encontrado. Si usted, por favor, encuentra la instrucción, sea de Dios, sea de Jesús, sea de los apóstoles, para la iglesia, acerca de dar diezmo como obligación, hágamelo saber. Porque el que está aquí hablándole posiblemente no lo ha encontrado, y como no lo he encontrado, no lo he leído. Y si lo hubiere leído, tal como estamos viendo aquí con el fariseo y el publicano, donde sí habla de diezmo y son judíos ambos, entonces ayúdeme, me va a ayudar mucho. Bien, vámonos pues, hermanos todos, a hablar más y conocer más de los diezmos o las ofrendas en la Biblia. Véngase usted conmigo y busque en Mateo, en el capítulo 23. Y cuando está en el capítulo 23, busque el versículo 23. Cuando Jesús habla a los escribas, fariseos y a todas esas castas de religiosos que les imponían leyes a la gente. Vamos a ver. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, lo que acabamos de leer, sin dejar de hacer aquello. Fíjese bien, le está hablando el Señor Jesús a quienes, a los escribas, a los fariseos, y Jesús mismo los cataloga hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ajá. Mire, aquí a mi lado hay unas plantitas. Mire. Solo imaginémonos que esta fuera la menta, una planta de menta. Entonces tendría que quitarle, mire, hasta donde habían llegado ellos, de agarrar la planta de menta. Y si imaginémonos, ya lo expliqué en los videos anteriores, pero hoy lo hago con gusto. Les decían ellos, miren, aquí está la planta de menta, tiene 100 hojas. Entonces, 1, 2, 3, el diezmo de la menta. ¿Ves? El eneldo y el comino. Vamos a ver qué es eso. La menta, el eneldo y el comino son plantitas. Yo tengo menta en mi planta, y tengo hierbabuena, y tengo perejil, y tengo por ahí hasta un ajo tengo sembrado de jardín. Yo no tengo plantación de eso. Pues esta menta y el eneldo y el comino, ya a ver cuál es el comino. Estos no eran productos de la granja, de las plantaciones, sobre las cuales ellos deberían de diezmar por ley en Levítico. Arriba le sale la ley de Levítico, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjese bien, acabo de estar leyendo Levítico
27:30. Por lo tanto, este era para el pueblo de Israel. Pero mire, pero los fariseos, fastidiosamente y esa cosa aborazada, tasaban un 10% de cada hierba. Mire, ¿y cómo hacían con el eneldo? El eneldo es el anís, hermano. Entonces agarraban las semillitas de anís, a saber cómo hacían esa gente. Pero aquí lo está diciendo Jesús. Y el comino, ya sabe, pues la planta de comino. Sin embargo, esto que les está diciendo el Señor Jesús, la intención no era condenar la observación de diezmar, como dice el Levítico y dice Número y dice Deuteronomio. No, eso no lo está diciendo Jesús, no lo hagan, al contrario. El problema era de que ellos habían descuidado los asuntos más importantes relacionados con la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, ¿qué es eso? Son los principios morales que están en la ley de Dios, dada a los judíos, dada a los israelitas, dada a los hebreos, que también a nosotros nos ayudan como leyes para nosotros la iglesia, aunque haya sido decretado para los judíos. A ver, dígame usted una cosa, usted viola la ley, la justicia, quiero decir, las leyes de su país, las viola. Bien, ¿es usted malo con la gente? ¿No tiene misericordia? ¿Y usted, que no tiene fe, pues? ¿No es salvo por medio de la fe? Esas son las cosas que se llaman leyes morales, que también para nosotros de la iglesia las debemos de tomar en cuenta. Entonces, ellos, los fariseos y los escribas, hipócritas, como les dice el Señor Jesús, ellos se conformaron con dar su atención a los aspectos incidentales o externos, e intencionalmente obviaron el sentido espiritual de la ley. Jesús les dijo que deberían de haberse concentrado en estas cosas, en la justicia, la misericordia y la fe. En eso se deberían de haber centrado. Déjeme terminar, hermano, en este tema, porque sin duda alguna falta la cuarta parte para el próximo miércoles. Yo solo quiero hablar de lo que dijo Jesús, que lo primero que había que hacerse es la justicia, la misericordia y la fe. Mire, busquemos en Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, oiga, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ve usted? Miren, Mateo 9:13 dice, id pues, lo dijo Jesús, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como ese fariseo ya quedó noqueado. Miren, Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ese fariseo, si supiese, ellos solo eran religiosidad. Vamos a terminar en Lucas siempre 11, pero en el versículo 42. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasás por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que era necesario hacer la justicia, el amor de Dios y la misericordia
antes de andar diezmando la menta, el eneldo, el comino y todo eso. Continuaremos el próximo miércoles en la cuarta y última parte de ofrendas o diezmos u ofrendas. El gran dilema de la iglesia evangélica. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.